Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. 451, capítulo 466. La verdad sobre Nimrod, metal líquido. En ese caso, dejemos de lado temporalmente la primera pregunta. En la Torre de los Vengadores, la discusión continuó. Después de que Tony les pasara el tema del gen décimo a los X-Men, pasó a la segunda pregunta. ¿De dónde proviene la resistencia mágica de Nimrod? Todos sabemos que Nimrod proviene del superadaptoide. Sin embargo, el superadaptoide no tiene resistencia mágica. Un segundo estaba siendo golpeado por Spidey, Toro esa pequeña bruja. Al siguiente, tras evolucionar en Nimrod, se volvió casi completamente inmune a la magia. Tony expuso el meollo del segundo problema. Por supuesto, sabemos que hubo una actualización, pero ¿qué tipo de actualización podría producir tal efecto? Así pues, los miembros de nuestro equipo relacionados con la magia plantearon esta cuestión a los expertos en magia. Tony se refería, naturalmente, a Peter y Thor. Habían llevado a Wanda con ellos al Santum Santorum. El techo, que Knull había destrozado hacía medio año, por fin estaba reparado. Sin embargo, eso no impidió que Strange colocara una silla de ratán en la azotea del Santum para tomar el sol. Sabía que venías cuando aún estabas a 1 kilómetro de distancia. Strange abrió un portal para salir del balcón al salón, con una taza de café en la mano. Miró a Wanda, observándola atentamente durante varios segundos antes de expresarle su admiración. ¿Sabías, jovencita? Durante mucho tiempo, la comunidad mágica creyó que la magia del caos no existía, que era simplemente un error en los registros del Dark Old sobre magia negra. Tu existencia demuestra que la magia del caos es real. Gracias. ¿Tiene usted algún mentor, señorita? Wanda hizo una pausa y luego asintió. Sí, mi padre conoce a una bruja. Se llama Agatha Agnes. Peter vio un destello de claro disgusto en el rostro de Strange. Bien, Agatha Agnes. Sobreviviente de los juicios de Salem, debo recordarle, jovencita, que la brujería no es lo mismo que la magia. Las brujas creen que el poder mágico proviene de su propio linaje. Piensan con orgullo que su estirpe contiene una energía mágica infinita, que pueden manifestar mediante rituales, gestos, símbolos e invocaciones. Pero en realidad, sus linajes suelen ocultar el poder de algún demonio o dios ancestral. Desconocen el verdadero propósito de la magia. En resumen, probablemente aprenderás a usar el poder que reside en tu interior, pero no sabrás de dónde proviene realmente. Por alguna razón, Peter intuía que la profunda aversión de Strange no era solo hacia Agatha, sino hacia las brujas en general. Preguntó con cautela. ¿Es como la diferencia entre un mago y un hechicero en D&D? La realidad no es como D&D, pero tienes razón. Es más o menos así. Strange decidió evitar esa conversación y preguntó por el motivo de su visita. Si no están aquí para encontrar un mentor mágico para esta dama, entonces los Vengadores han venido porque ha surgido un problema mágico. Uno que ni siquiera el heredero de Asgard y el emisario de la Red de Destino pueden resolver. Sí, hechicero. Nos hemos topado con una extraña creación científica con una poderosa resistencia mágica. Necesitamos tu ayuda. Strange quedó intrigado al instante. Abrió un portal y los condujo a los tres a un lugar que parecía un laboratorio de alquimia. Thor dejó caer el paquete que llevaba sobre la mesa de alquimia y lo desenvolvió. Strange examinó el contenido con atención y luego frunció el ceño. Se dirigió a un mago novato que no estaba presente físicamente. Magic. ¿Le pasa algo a Limbo? Un segundo después, Peter vio a Diana teletransportarse al laboratorio. La próxima vez que uses esa boca para avisarme, Strange, así es precisamente como se supone que debe usarse el hechizo boca mágica, interrumpió Strange la queja de Diana. Miró la mesa del laboratorio, lanzó un hechizo y revitalizó el metal líquido, que se había convertido en un charco estancado. Toca esto con atención. ¿Hay prometió en esta sustancia? ¿Prometió? Le sonaba familiar, pero Peter solo conocía el prometió de DC. No sabía que Marvel también lo tenía. Y Diana murmuró con los brazos cruzados. Tras contemplar el metal líquido durante unos segundos, asintió con decisión. Sí, es prometió. ¿Cómo llegó hasta aquí? Peter reaccionó de inmediato. Espera, ¿entonces esto viene del limbo? Sí, el prometió pertenece solo al limbo. Suele encontrarse en las profundidades de ciertas cuevas. Antes de ser extraído, parece el corazón de un animal gigante. Y Diana se encogió de hombros. En fin, desde que expulsaron a Velasco, no ha desaparecido ningún prometió. ¿Cómo puedes estar seguro de que nadie la ha estado extrayendo ilegalmente? Porque la salida del prometió del limbo provoca que una parte de este desaparezca para siempre, Spider-Man. Ni el amo del limbo ni el hechicero supremo podrían pasar por alto ese hecho. Strange comprendió vagamente qué era la sustancia. El limbo representa una dimensión oscura. Entre las incontables dimensiones, es una de las más cercanas al abismo viviente. Por lo tanto, el Prometeo presenta características similares a las de los simbiontes. Aunque, claro está, carecen de vida y consciencia. En otras palabras, se trata de un tipo de metal mágico similar a un producto del abismo viviente, explicó Thor poco a poco. Eso explica por qué, tras cierta modificación, posee resistencia mágica. Además, una estructura similar a la del abismo viviente le confiere una plasticidad extrema. Esperar, de repente, a Peter se le ocurrió un problema. Le explicó a Strange la situación respecto al futuro y a Nimrod, y luego planteó su propia duda. Si es así, significa que en el futuro, Nimrod encontró la manera de viajar al limbo y extrajo una enorme cantidad de prometeo para fabricar centinelas Nimrod. Pero, ¿acaso el limbo no es un reino extradimensional? ¿Por qué Illyana no lo habría percibido? Si bien el tiempo en el limbo no es rígido, muchos puntos de su pasado y futuro están conectados por fisuras temporales naturales, sigue estando sujeto al tiempo lineal, y su presente depende de su amo. En otras palabras, si existe un futuro posible donde Illyana sea la hechicera suprema del limbo, entonces pueden existir dos estados temporales del mismo limbo. Peter no lo entendió del todo. ¿Eso significa algo así como una versión limbo del multiverso? No lo corrigió Strange esta vez. Es en términos científicos, una superposición cuántica. Hasta que se confirme si días del futuro pasado es realmente nuestro futuro, esta versión futura del limbo existe y no existe a la vez. Pero, en cualquier caso, has encontrado el punto de origen de este tipo llamado Nimrod. Un limbo que existe dentro de un futuro posible. 452. Capítulo 467. La verdad sobre Nimrod. El metal Prometium de Marvel se diferencia de los diversos metales místicos del universo DC. En lugar de ser una aleación sólida convencional, se comporta más como un metal líquido con conciencia propia, similar a un simbionte. Este metal fluido posee potentes propiedades antimagia y puede moldearse a voluntad o incluso fusionarse con organismos biológicos. Y esta era la materia prima necesaria para cada uno de los Nimrod Sentinel.
Esta es también la razón por la que el centinela Nimrod no puede teletransportar su cuerpo físico hasta aquí. Desde una perspectiva temporal, el limbo aún no ha sido explotado a gran escala en la actualidad. Dado que solo puede existir un limbo a la vez, esto significa que el Prometheum dentro del cuerpo de Nimrod entraría en conflicto con el Prometheum sin explotar que se encuentra actualmente en el limbo. Strange les dio una explicación técnica a Peter y a los demás, explicándoles por qué Nimrod no había enviado un centinela completo como un Terminator. Sencillamente, era imposible. Nimrod solo podía transmitir una parte de su programa o enviar centinelas comunes. Sin embargo, enviar centinelas comunes era prácticamente un suicidio. Y Diana hizo una pregunta fundamental. Entonces, ¿cómo llegó esto al limbo en primer lugar? Entonces vio que Peter la miraba. Frunció el ceño y le respondió bruscamente. ¿Qué? Los centinelas Nimrod del futuro pueden replicar el gen X de cualquier mutante con el que entren en contacto, y Diana se dio cuenta de repente. Era por su culpa. Así pues, la razón por la que Nimrod podrá producirse en masa en el futuro es porque controlaban el limbo en esa línea temporal. Ignorando a la desconcertada pequeña copo de nieve que estaba a su lado, Peter resumió. Pero Diana no ha notado ningún cambio en el limbo, lo que significa que este Prometheum fue extraído mucho antes, durante la época de Velasco. Existe otra posibilidad, añadió Strange. Si no recuerdo mal, Don también tomó una porción de Prometheum. Peter negó con la cabeza. No creía que Dom estuviera detrás de esto. Para ser francos, Don no tenía ningún motivo ni necesidad de hacerlo. AIM, o mejor dicho Hydra, no podía ofrecerle nada que Don realmente deseara. Si Hydra planeaba dominar el mundo, Dom incluso podía oponerse a ellos. Si fuera Velasco, ¿por qué le daría estas cosas a Hydra y a AIM? La pregunta de Thor sumió a todos en un silencio sepulcral. Después de todo, aunque parecía plausible que un demonio como Velasco llegara a un acuerdo con Hydra, resultaba extraño. Si AIM nunca había estado en limbo, ¿cómo conocían las propiedades de ese metal? Sin científicos, ¿cómo iba a saber Velasco que Hydra y AIM lo necesitaban? Es como si hubiera un intermediario que supiera que Hydra existe para salvar la distancia, y que además conociera las propiedades del Prometheum. Esta persona debe haber estado en el limbo. Peter se tocó la cabeza y comenzó a usar el proceso de eliminación para identificar al culpable. Desde luego, no son los X-Men. No son los habitantes restantes del limbo. No es Dom. Velasco no entiende de ciencia. El único que queda, esperar. Ya recuerdo. Vi a Kang el Conquistador en el limbo. Exclamó Peter de repente. Ese tipo se hacía llamar Immotus y colaboraba con Velasco. Fue él quien congeló a los X-Men en el tiempo en aquel entonces. Ahora todo estaba conectado. ¿Sabía Kang de la existencia de Hydra y AIM? Era difícil asegurarlo, pero la probabilidad era alta. Era la persona más indicada para conectar todos los cabos sueltos. Aún no había respuesta sobre cómo Bishop, de la Tierra, 811, había viajado en el tiempo, ni cómo Nimrod había llegado a la Tierra, 616, un pasado que existía como una posibilidad. En lo que respecta a los viajes en el tiempo, Peter solo conocía a una persona capaz de manipularlo con tanta facilidad. Solo Kang. Además, ¿por qué apareció Kang la última vez? Para crear una superinteligencia artificial. Primero, dirigió la creación de la IA del Duende Verde. Luego, al comprobar que esta no cumplía las expectativas, guió a Pym para que mejorara a Ultron. La situación con Nimrod fue similar. El Nimrod de la Tierra, 616 aún no había nacido, así que Kang trajo al Nimrod que ya había destruido el mundo en la Tierra, 811. Debe estar tramando algo, pero no sabemos nada. Peter frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Y ni siquiera sabemos si ya ha logrado su objetivo. Lo que debemos considerar ahora es cuánto Prometheum tomó Kang y cuántos centinelas Nimrod se pueden fabricar con él. Si la cantidad es limitada, tenemos tiempo suficiente para derrotar por completo a Nimrod en nuestra propia línea temporal. Así pues, la siguiente pregunta es cuánto de este metal queda disponible para la fabricación de los centinelas Nimrod. Tony anotó el tercer punto clave en el cristal. Si logramos averiguarlo, probablemente podemos comprender la urgencia del plan de Nimrod, así como su intención de actuar y su destino. He estado vigilando de cerca el laboratorio donde Molten Man investigaba esos metales líquidos. Desafortunadamente, un gerente llamado Sr. Gelfin vendió todos los productos relacionados. Se ha confirmado provisionalmente que el comprador del Sr. Gelfin fue Hydra, así que, Tony hizo una pausa y miró a sus compañeros. Los únicos que podrían saber la respuesta son Hydra. No podemos esperar que Hydra simplemente nos dé la respuesta, interrumpió Wasp instintivamente tras escuchar el relato de Tony. Luego, al ver la expresión de Tony, preguntó sorprendida. Un momento, ¿en serio pensamos preguntarle a Hydra? Hemos capturado a la antigua comandante suprema de Hydra, Janet, y necesitamos respuestas. Mientras Tony hablaba, miró hacia la prisión de la mansión que estaba sobre la mesa. En ese momento, dentro de la prisión de la mansión, el Capitán América y Pantera Negra llegaron a la celda del Barón Strucker. El varón, que estaba leyendo un libro, sonrió y lo cerró. ¿Qué sucede, capitán? ¿Ha llegado mi sentencia de muerte? Llegará pronto, Strucker. Pero antes, necesitamos saber una cosa. Usted conoce las reglas de Hydra, capitán. Esto no tiene nada que ver con Hydra. Cap miró a Strucker, cuyas piernas habían sido amputadas, dentro de la celda. El metal líquido que Molten Man usaba para controlar su cuerpo, ¿dónde lo almacenaba Hydra? Chaya dio un paso al frente y miró a Strucker. Nos enfrentamos a un enemigo completamente nuevo, un enemigo de toda la humanidad, Strucker. Una inteligencia artificial ha logrado lo que ni siquiera Hydra pudo, la esclavitud y destrucción de toda la humanidad. Y resulta que Hydra tiene la oportunidad de impedir que una IA termine ese trabajo en lugar de Hydra. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi 453. Capítulo 453. El estado actual de la balsa. La perspectiva regresa a la balsa. En ese momento, con la liberación total de la prisión de la Casa Grande, una densa humareda negra ya había comenzado a elevarse por todas las instalaciones de la balsa. En medio del humo negro, Janet Van Dyne buscaba a Hank Pym. Sabía que Hank jamás recurriría a esa táctica a menos que la situación fuera crítica e irreversible. Por el contrario, una vez que la balsa y la gran casa chocaran, sería el momento más peligroso para Hank Pym. Así, ella volaba por toda la prisión, buscando cualquier señal de Pym. Hank, ¿puedes oírme? ¿Sigues ahí? ¿Dónde estás? Janet habló por su comunicador, pero una reciente descarga eléctrica había dañado todos los aparatos electrónicos. No tenía forma de saber si Hank podía oírla y solo podía rezar con todas sus fuerzas para que no le hubiera pasado nada.
Sin embargo, ya fuera como vengadora o simplemente como alguien que buscaba una forma de escapar de ese lugar, Janet inevitablemente se topó con esos malditos supervillanos. Pronto se topó con un viejo amigo en medio de una fuga de prisión, Ulises Klaue, el ladrón de vibranio conocido como Clau. Por desgracia para él, en la prisión de Raf no solían guardar el equipo de un supercriminal en la misma celda que el propio criminal. En consecuencia, este tipo era ahora solo un hombre común y corriente al que le faltaba una mano. Oye, Clau. Sé que probablemente crees que puedes escaparte. Ríndete. La avispa voló delante de Clau y le lanzó una severa advertencia. Estamos en medio del océano Atlántico. A menos que esperes a que lleguen los Vengadores o Shield, cualquier fuga de prisión es solo un plan para ir a dar de comer a los peces. Clau pareció sobresaltado, pero Janet sintió que algo no andaba bien e inmediatamente voló tras él. Efectivamente, una enorme y gruesa mano verde se abalanzó sobre el lugar donde la avispa había estado revoloteando. Era Abominación, Emil Blonsky, el antiguo rival de Hulk. Janet no creía poder hacerle frente, pero tuvo una buena idea. Voló frente a Abominación. Escucha, grandulón. Ríndete ahora y al menos seguirás teniendo café para tomar todos los días. ¿Entiendes? Al oír esto, Abominación hizo una pausa por un momento y luego estalló en carcajadas. Lo siento, señora, pero parece que no comprende la situación actual, dijo Abominación entre risas, justo antes de que sus ojos fueran alcanzados por el aguijón bioeléctrico de la avispa. Enfurecido, Abominación decidió seguirlo de inmediato, decidido a demostrarle a su enemigo que estaba equivocado a puñetazos. Lanzó un potente puñetazo, pero la avispa lo esquivó con facilidad. Mientras esquivaba, atrajo a Abominación para que la persiguiera. Incluso se escondió entre las ruinas de los edificios, guiando a Abominación para que atacara las estructuras y, en esencia, obligándolo a hacer el trabajo pesado. En otras palabras, la avispa lo había provocado precisamente para que Abominación le abriera paso. Abominación cayó en la trampa y arrasó con todo a su paso. Entonces, la avispa se topó con un nuevo supervillano, el hombre absorbente. Una chica a la que no reconocía luchaba contra él. Una energía escarlata irradiaba alrededor de la chica, impidiendo que el hombre absorbente se acercara. Ella lo obligó a quedar atrapado en ese poder, dificultándole incluso el contacto con otros materiales y, por lo tanto, obstaculizando su capacidad de transformación. Después de todo, el hombre absorbente no podía absorber magia del caos pura. ¿Podría existir realmente un universo donde un hombre absorbente pudiera absorber magia del caos e incluso usar ese poder para matar a Thor? Seguro que no, ¿verdad? Cuidado. Gritó Janet. Al oír la advertencia, Wanda se apartó rápidamente. Al ver a Abominación, a quien Janet había atraído hasta allí, Wanda soltó su control y observó cómo Abominación y el hombre absorbente chocaban violentamente. Es bueno ver una cara conocida por aquí, aunque no nos conozcamos, dijo Janet, presentándose mientras Abominación y el hombre absorbente caían uno sobre el otro. Soy Janet. Pueden llamarme Jano la avispa. La otra persona también se presentó rápidamente. Me llamo Wanda Maximoff. Señora Van Dyne, la conozco, De hecho, al ver la expresión vacilante de la chica, Janet sintió curiosidad, pero la dejó de lado por el momento. Sugiero que nos vayamos rápido. Obviamente, estas dos no se quedarán aquí mucho tiempo. Al ver el estado del hombre absorbente y la Abominación, Wanda estuvo de acuerdo en que marcharse era una buena idea, y ambos partieron juntos. En el camino, Janet finalmente descubrió los orígenes de Wanda. La niña era en realidad la pequeña princesa de Genosa. Esto le hizo pensar en Spider-Man, que había ido a Genosa, y no pudo evitar preguntar. ¿Vino también Spider-Man? Sí, nos separamos para detener a los criminales, pero hay demasiados presos fugados y nuestras comunicaciones están muy interrumpidas. Mientras conversaban, un torbellino pasó volando y Quicksilver apareció ante ellos. Al ver a Janet, se giró hacia su hermana. Hice una limpieza y dejé inconscientes a todos los que pude. Por ahora no puedo hacer mucho con los que quedan. ¿Quieres ir a ayudar? Este es mi inútil hermano mayor, suspiró Wanda con impotencia. Un mutante cuya única función es correr rápido, y nada más. En realidad, va muy rápido, dijo Pietro con una leve sonrisa. Puedo inspeccionar toda esta prisión en pocos minutos, incluso con todo este desorden. La avispa se quedó boquiabierta, y entonces se dio cuenta de algo muy importante. Le suplicó al joven que tenía delante. ¿Puedes ayudarme a encontrar a Hank Pym? Puede que ahora mismo tenga mi mismo tamaño, lleve un traje rojo y un casco con forma de hormiga. Si está tirado en el suelo, no lo pises. La expresión de Quicksilver se tornó extraña por un instante antes de que saliera disparado. Antes de que Janet y Wanda hubieran descansado siquiera 3 minutos, Quicksilver regresó con noticias que no eran precisamente buenas. Malas noticias. La arañita está enfrascada en una sangrienta batalla contra el enemigo. Si pueden, espero que vayan a ayudarla. Quicksilver añadió. Además, no vi a la persona que mencionaste. Claro, es posible que no me haya fijado bien, así que no sé si está allí o no. Quicksilver volvió a escapar. Tras su partida, Janet y Wanda continuaron avanzando, eliminando a los supervillanos restantes. Al llegar a la puerta principal de la balsa, una serie de estruendos resonaron en la entrada. Las puertas reforzadas comenzaron a deformarse rápidamente, anunciando la aterradora fuerza de lo que fuera que se escondía tras ellas. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. Es hora de repartir golpes. La cosa irrumpió por la puerta y entró. Los 4 fantásticos habían llegado desde lejos, añadiendo una nueva posibilidad a este estado de emergencia. Pero al mismo tiempo, Peter, con una parte importante de sus habilidades suprimidas, seguía luchando contra los 6 siniestros. 454. Capítulo 454. 8 inmortales cruzando el mar, cada uno mostrando sus poderes divinos. ¿Cuántos prisioneros, y cuáles, fueron retenidos en la balsa? Las cifras probablemente eran asombrosas. La prisión de Raft llevaba operativa cerca de medio año, y el número de supercriminales que, según diversos tribunales nacionales, requerían un confinamiento especial, ya superaba los 500. Esto demostraba hasta qué punto los crímenes sobrehumanos y de alta tecnología se habían intensificado a nivel mundial tras la batalla de Nueva York. Por supuesto, la gran mayoría eran prisioneros de países europeos y americanos. Al fin y al cabo, en estas naciones era difícil condenar a muerte a los supercriminales. Si hubieran estado en otros países, probablemente ya habrían ido a ver a Dios, o al rey del infierno. Ante la parálisis de la balsa y la ausencia de los Vengadores que dejaban a pocos héroes para afrontar la crisis, los prisioneros comenzaron a idear sus propios planes para escapar. La mayoría, tarde o temprano, se daría cuenta de que no tenían escapatoria y se verían obligados a permanecer en la nave averiada. Sin embargo, algunas personas excepcionales estaban considerando seriamente cómo intentar escapar. Abominación era uno de ellos. De un solo puñetazo atravesó una pared de mármol. No tenía ni idea de dónde había salido esa estructura de mármol ni cómo había acabado dentro de la balsa, pero no le importaba.
En cambio, fue directamente a buscar lo que necesitaba. Cualquier cosa que flotara le serviría. En cuanto al hombre absorbente, ese tipo ya había escapado. En el instante en que se abrió un agujero en el muro de la prisión, ese hijo de puta se transformó en un chorro de agua y huyó a toda prisa sin perder un segundo. Su velocidad de escape fue tal que incluso Abominación se maravilló, dejando a uno preguntándose cómo lo habían atrapado en primer lugar. Ustedes no paran de hacer ruido. ¿Cuánto tiempo creen que van a poder seguir así? Abominación cogió una bañera que había arrancado de alguna habitación desconocida, saltó por los aires y, valiéndose de su formidable destreza física, recorrió varios kilómetros de un solo salto antes de zambullirse en el mar con la bañera en alto. A continuación, Abominación pretendía usar su superfuerza para competir contra el tiempo, sentado en la bañera y remando con las manos hasta llegar a tierra firme. Dios mío. ¿Ese grandulón verde piensa remar hasta la orilla solo con las manos? Deadpool, desnudo, observaba a Abominación alzándose por los aires mientras se ponía los pantalones. Miró a Sabretooth, que acababa de salir de una celda tras quitarse el collar que suprimía sus poderes mutantes, y esbozó una sonrisa burlancia. ¿Nadamos para alcanzarlo, muchachos? Los 5 miembros del escuadrón Arma Décimo, incluida Lady Deathstrike, poseían poderosas habilidades de autocuración. Podían simplemente zambullirse en el Atlántico y nadar hasta la costa. Ni siquiera importaba si se quedaban sin energía a mitad de camino y se ahogaban. Con que alguien los rescatara y los llevara a la orilla o a un barco, estarían de nuevo en pie en cuestión de minutos. Podría decirse que eran el grupo con el menor coste de escape. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Casi todo el equipo de Arma Décimo se lanzó al océano de inmediato, excepto Deadpool. Como el único mercenario moral que había sido liberado temporalmente 2 veces para ayudar a los superhéroes a resolver problemas y que no había huido ni siquiera después de obtener un cinturón de teletransportación, Deadpool no escapó. Deadpool no solo no huyó, sino que incluso comenzó a pasear tranquilamente por la balsa. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, un destello plateado lo empujó de vuelta a una jaula anónima, y la puerta de la celda quedó bloqueada inmediatamente por una enorme pila de muebles. Deadpool estaba estupefacto. Aunque era guapo y elegante, en realidad no tenía superfuerza. No podía mover esos muebles. Deadpool no era el único prisionero que estaba siendo capturado. Shocker, a quien el Dr. Octopus acababa de apartar de un manotazo a pesar de su intento bien intencionado de ayudar, también fue empujado de vuelta a una celda por Quicksilver, quien luego bloqueó la puerta. Aunque Quicksilver vio que Spider-Man estaba en peligro, confiaba en las habilidades de Peter por un lado y tenía que considerar la gravedad de la situación por otro. En resumen, Quicksilver se movió a una velocidad casi máxima para neutralizar a la mayoría de los supercriminales cuyos equipos o habilidades aún no se habían recuperado por completo, arrojándolos de nuevo a sus jaulas. Ese momento, muy pocos prisioneros habían logrado escapar. Entonces, descubrió que Ant-Man estaba siendo pisoteado. Apartando al hombre manco que estaba pisando al Dr. Pym con cuidado de no matarlo en el proceso, ayudó al científico a levantarse. Hola, Dr. Pym. Soy Pietro. Quizás me conozca. He ayudado a los Vengadores anteriormente. Quicksilver ayudó a Pym a levantarse y le preguntó por su estado. ¿Estás bien? No es una buena señal. La sección de la cárcel alberga a los supercriminales más peligrosos, aquellos que no tienen ninguna esperanza de rehabilitación. Debes tener cuidado. Ya veremos, Dr. Pym. Primero, déjeme sacarlo de aquí. Quicksilver apartó rápidamente a Pym, justo a tiempo para ver entrar a los 4 fantásticos. Tras dejar a Pym a un lado, estiró sus articulaciones y les explicó la situación. Spider-Man está luchando contra varios enemigos a la vez. Les sugiero que vayan a ayudarlo rápidamente. La antorcha humana miró a Quicksilver con una expresión extraña. ¿Por qué no ayudas? Estoy ocupado encerrando a los prisioneros. A menos que puedas correr tan rápido como yo. Dicho esto, Quicksilver desapareció en un instante. Johnny Storm se encogió de hombros, encendió sus llamas y se lanzó hacia adelante. Recientemente había oído que Spider-Man y el Capitán se habían enfrentado a una antorcha humana original modificada. Esta era la oportunidad perfecta para preguntar cuál de los dos era realmente más fuerte. Un momento. Pym detuvo apresuradamente a los demás que estaban a punto de seguir a la antorcha humana. Se puso de pie con el apoyo de Janet. Deben tener cuidado. En lo más profundo de la gran casa, hay un enemigo aterrador que ni siquiera todos los Vengadores estarían seguros de poder derrotar. Mientras tanto, mientras Peter lidiaba con los 6 siniestros, la situación cambió. Octavius, los 4 fantásticos están aquí. No solo el grupo presenció la entrada de los 4 fantásticos. Electro también se enteró de inmediato gracias a su control de los sistemas restantes de la balsa. Electro le había estado aplicando electroterapia a Spider-Man para abrirle una oportunidad a Rhino, pero palideció de la impresión al ver esto. Entre los 6, ni siquiera habían logrado derrotar a Spider-Man. Si los 4 fantásticos llegaban, ¿qué esperanza tendrían? Otto usó sus tentáculos mecánicos para abrir brutalmente la pared exterior de la balsa, creando una salida para todos, y luego le gritó a Electro. Dillon. Descarga toda tu corriente. Paraliza la balsa una vez más. Todo. Al darse cuenta de que pretendían huir, Peter se apresuró a lanzar un hechizo. Sin embargo, al aumentar rápidamente la corriente eléctrica, una poderosa onda expansiva acompañada de una intensa descarga eléctrica lo hizo retroceder. Entonces, ante la mirada atónita de Peter, los 6 siniestros se transformaron en un rayo de luz y desaparecieron. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi 455, capítulo 454. 8 inmortales cruzando el mar, cada uno mostrando sus poderes divinos. ¿Cuántos prisioneros, y cuáles, fueron retenidos en la balsa? Las cifras probablemente eran asombrosas. La prisión de Raft llevaba operativa cerca de medio año, y el número de supercriminales que, según diversos tribunales nacionales, requerían un confinamiento especial, ya superaba los 500. Esto demostraba hasta qué punto los crímenes sobrehumanos y de alta tecnología se habían intensificado a nivel mundial tras la batalla de Nueva York. Por supuesto, la gran mayoría eran prisioneros de países europeos y americanos. Al fin y al cabo, en estas naciones era difícil condenar a muerte a los supercriminales. Si hubieran estado en otros países, probablemente ya habrían ido a ver a Dios, o al rey del infierno. Ante la parálisis de la balsa y la ausencia de los Vengadores que dejaban a pocos héroes para afrontar la crisis, los prisioneros comenzaron a idear sus propios planes para escapar. La mayoría, tarde o temprano, se daría cuenta de que no tenían escapatoria y se verían obligados a permanecer en la nave averiada. Sin embargo, algunas personas excepcionales estaban considerando seriamente cómo intentar escapar. Abominación era uno de ellos. De un solo puñetazo atravesó una pared de mármol. No tenía ni idea de dónde había salido esa estructura de mármol ni cómo había acabado dentro de la balsa, pero no le importaba.
En cambio, fue directamente a buscar lo que necesitaba. Cualquier cosa que flotara le serviría. En cuanto al hombre absorbente, ese tipo ya había escapado. En el instante en que se abrió un agujero en el muro de la prisión, ese hijo de puta se transformó en un chorro de agua y huyó a toda prisa sin perder un segundo. Su velocidad de escape fue tal que incluso Abominación se maravilló, dejando a uno preguntándose cómo lo habían atrapado en primer lugar. Ustedes no paran de hacer ruido. ¿Cuánto tiempo creen que van a poder seguir así? Abominación cogió una bañera que había arrancado de alguna habitación desconocida, saltó por los aires y, valiéndose de su formidable destreza física, recorrió varios kilómetros de un solo salto antes de zambullirse en el mar con la bañera en alto. A continuación, Abominación pretendía usar su superfuerza para competir contra el tiempo, sentado en la bañera y remando con las manos hasta llegar a tierra firme. Dios mío. ¿Ese grandulón verde piensa remar hasta la orilla solo con las manos? Deadpool, desnudo, observaba a Abominación alzándose por los aires mientras se ponía los pantalones. Miró a Sabretooth, que acababa de salir de una celda tras quitarse el collar que suprimía sus poderes mutantes, y esbozó una sonrisa burlancia. ¿Nadamos para alcanzarlo, muchachos? Los 5 miembros del escuadrón Arma Décimo, incluida Lady Deathstrike, poseían poderosas habilidades de autocuración. Podían simplemente zambullirse en el Atlántico y nadar hasta la costa. Ni siquiera importaba si se quedaban sin energía a mitad de camino y se ahogaban. Con que alguien los rescatara y los llevara a la orilla o a un barco, estarían de nuevo en pie en cuestión de minutos. Podría decirse que eran el grupo con el menor coste de escape. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Casi todo el equipo de Arma Décimo se lanzó al océano de inmediato, excepto Deadpool. Como el único mercenario moral que había sido liberado temporalmente 2 veces para ayudar a los superhéroes a resolver problemas y que no había huido ni siquiera después de obtener un cinturón de teletransportación, Deadpool no escapó. Deadpool no solo no huyó, sino que incluso comenzó a pasear tranquilamente por la balsa. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, un destello plateado lo empujó de vuelta a una jaula anónima, y la puerta de la celda quedó bloqueada inmediatamente por una enorme pila de muebles. Deadpool estaba estupefacto. Aunque era guapo y elegante, en realidad no tenía superfuerza. No podía mover esos muebles. Deadpool no era el único prisionero que estaba siendo capturado. Shocker, a quien el Dr. Octopus acababa de apartar de un manotazo a pesar de su intento bien intencionado de ayudar, también fue empujado de vuelta a una celda por Quicksilver, quien luego bloqueó la puerta. Aunque Quicksilver vio que Spider-Man estaba en peligro, confiaba en las habilidades de Peter por un lado y tenía que considerar la gravedad de la situación por otro. En resumen, Quicksilver se movió a una velocidad casi máxima para neutralizar a la mayoría de los supercriminales cuyos equipos o habilidades aún no se habían recuperado por completo, arrojándolos de nuevo a sus jaulas. Ese momento, muy pocos prisioneros habían logrado escapar. Entonces, descubrió que Ant-Man estaba siendo pisoteado. Apartando al hombre manto que estaba pisando al Dr. Pym con cuidado de no matarlo en el proceso, ayudó al científico a levantarse. Hola, Dr. Pym. Soy Pietro. Quizás me conozca. He ayudado a los Vengadores anteriormente. Quicksilver ayudó a Pym a levantarse y le preguntó por su estado. ¿Estás bien? No es una buena señal. La sección de la cárcel alberga a los supercriminales más peligrosos, aquellos que no tienen ninguna esperanza de rehabilitación. Debes tener cuidado. Ya veremos, Dr. Pym. Primero, déjeme sacarlo de aquí. Quicksilver apartó rápidamente a Pym, justo a tiempo para ver entrar a los 4 fantásticos. Tras dejar a Pym a un lado, estiró sus articulaciones y les explicó la situación. Spider-Man está luchando contra varios enemigos a la vez. Les sugiero que vayan a ayudarlo rápidamente. La antorcha humana miró a Quicksilver con una expresión extraña. ¿Por qué no ayudas? Estoy ocupado encerrando a los prisioneros. A menos que puedas correr tan rápido como yo. Dicho esto, Quicksilver desapareció en un instante. Storm se encogió de hombros, encendió sus llamas y se lanzó hacia adelante. Recientemente había oído que Spider-Man y el Capitán se habían enfrentado a una antorcha humana original modificada. Esta era la oportunidad perfecta para preguntar cuál de los dos era realmente más fuerte. Un momento. Pym detuvo apresuradamente a los demás que estaban a punto de seguir a la antorcha humana. Se puso de pie con el apoyo de Janet. Deben tener cuidado. En lo más profundo de la gran casa, hay un enemigo aterrador que ni siquiera todos los Vengadores estarían seguros de poder derrotar. Mientras tanto, mientras Peter lidiaba con los 6 siniestros, la situación cambió. Octavius, los 4 fantásticos están aquí. No solo el grupo presenció la entrada de los 4 fantásticos. Electro también se enteró de inmediato gracias a su control de los sistemas restantes de la balsa. Electro le había estado aplicando electroterapia a Spider-Man para abrirle una oportunidad a Rhino, pero palideció de la impresión al ver esto. Entre los 6, ni siquiera habían logrado derrotar a Spider-Man. Si los 4 fantásticos llegaban, ¿qué esperanza tendrían? Otto usó sus tentáculos mecánicos para abrir brutalmente la pared exterior de la balsa, creando una salida para todos, y luego le gritó a Electro. Dillon. Descarga toda tu corriente. Paraliza la balsa una vez más. Todo. Al darse cuenta de que pretendían huir, Peter se apresuró a lanzar un hechizo. Sin embargo, al aumentar rápidamente la corriente eléctrica, una poderosa onda expansiva acompañada de una intensa descarga eléctrica lo hizo retroceder. Entonces, ante la mirada atónita de Peter, los 6 siniestros se transformaron en un rayo de luz y desaparecieron. 456. Capítulo 455. Juggernaut se alza sobre la balsa. La intensa descarga de Electro provocó que Peter perdiera el conocimiento momentáneamente y cayera al suelo. Si los 6 siniestros hubieran decidido quedarse, podrían haber logrado una victoria total gracias al sacrificio de Electro, aunque incluso eso era improbable. Antes de que se produjera el impacto, Peter se había anticipado a la situación y modificó el hechizo que estaba lanzando, convirtiéndolo en una proyección astral. Su forma astral apareció alrededor de su cuerpo físico, lo que le permitió seguir luchando contra los 6 siniestros en ese estado. Además, incluso si no hubiera podido luchar y simplemente se hubiera desmayado, los 6 siniestros probablemente no habrían tenido tiempo de eliminar a Spider-Man. Peter había oído la noticia. Los 4 fantásticos habían llegado. No creo que Otto haya desarrollado la tecnología de teletransportación por sí solo. Al contemplar la brecha abierta por el Dr. Octopus, Peter suspiró y volvió a su cuerpo, recuperando la consciencia. Una vez que los 6 siniestros se marcharon, recuperó todas sus habilidades. Ojalá Venom hubiera terminado su periodo de recuperación. Desde la batalla contra el Duende Verde, Venom no ha estado en plena id. Es como si sufriera fatiga crónica o algo así. Tras escuchar algunas quejas inútiles sobre Venom, Peter tenía la intención de seguir capturando a los prisioneros fugados. Otto estaba sin duda bien preparado.
Ya fuera su plan de resurrección de clones o el rescate de Electro, estos eran sucesos que Peter no había previsto. No podía haber juzgado esta fuga de prisión basándose en cosas que simplemente desconocía. Pero, ¿cuál era el objetivo de Otto esta vez? ¿Simplemente reunir a los 6 siniestros para acabar con él? ¿Liberar a cientos de supervillanos solo para eso? Esto ya no era solo un crimen, era un ataque terrorista. Tenía que golpearlos con fuerza. Espero poder contactar con Frank o Logan para pedirles ayuda, si están disponibles. Otto seguramente sigue tramando su venganza contra Osborn, como siempre. Mientras eso sea seguro, será fácil acabar con él. Peter avanzó mientras hablaba y pronto vio a Wanda corriendo hacia él. Wanda usó su energía del caos para estampar contra la pared a un secuaz cualquiera que nadie reconoció, y luego se apresuró a ver cómo estaba. ¿Estás bien, Spider-Man? Pietro me dijo que tuviste una pelea difícil. Ese grupo abandonó la lucha y se teletransportó en el momento en que oyeron que los Cuatro Fantásticos se acercaban. Wanda pareció confundida al oír hablar de teletransportación. Peter no sabía cómo explicárselo fácilmente, así que simplemente preguntó, espera, ¿por qué estás sola? ¿Dónde están los demás? Los Cuatro Fantásticos fueron a enfrentarse a un individuo increíblemente aterrador. El Dr. Pym dijo que es el prisionero más peligroso de toda la cárcel. Es posible que ni siquiera todo el equipo de los Vengadores juntos pueda vencerlo. Fue Quicksilver quien habló. Corrió hacia Wanda antes de que pudiera abrir la boca y le explicó brevemente la situación. El Dr. Pym está bastante herido y ahora está descansando. Wasp lo está atendiendo. Tenemos que ocuparnos de los prisioneros restantes. La buena noticia es que me he encargado de la mayoría. La mala noticia es que me he ocupado principalmente de los que no tienen capacidad de lucha. Los que quedan son todos un gran problema. ¿Un superenemigo capaz de enfrentarse a todos los Vengadores? A Peter le costaba creerlo. No recordaba a nadie así en la lista. ¿Habían encarcelado a algún pez gordo en los últimos días sin que él lo supiera? ¿Quién es? Dijo que se llama Juggernaut. Es el hermanastro menor del profesor Charles. Quicksilver se frotó la cabeza. Un hermano casi 20 años menor que él. Eso es bastante raro. Tu padre tuvo hijos a los 70 años, creo que es un caso excepcional. Pero, ¿podría Juggernaut realmente enfrentarse a todos los Vengadores? Peter lo consideraba un poco absurdo, pero luego se dio cuenta de que, si se tratara de una versión futura de los Vengadores, tal vez no, pero los Vengadores actuales aún estaban en sus inicios. Juggernaut probablemente representaba un gran problema para ellos en ese momento. ¿Podrían los Cuatro Fantásticos con él? Quiero apelar. Quiero presentar una queja. El hijo del malvado Magneto me encerró aquí y me obligó a ponerme ropa de prisionero. Soy inocente. Deadpool estaba encerrado en una habitación barricada con muebles, gritando desesperado. Ante sus rugidos, la cosa, que no lo reconoció en absoluto, se inclinó con curiosidad. Miró a Deadpool a través de los huecos de los muebles, pero al ver el rostro guapo de Wade, retrocedió de inmediato. La antorcha humana, que volaba cerca, vio aparecer una expresión muy humana en aquel rostro de piedra y preguntó en tono juguetón. ¿Qué viste? No lo sé. Probablemente sea un tipo malo. De todas formas, no parece buena persona. Lo oí, grandulón. Lo oí. Eso es una discriminación flagrante contra las personas con discapacidad. Mañana voy a encabezar una protesta frente a las puertas del gobierno contra el famoso superhéroe esa cosa por presunta discriminación. Un tipo sin orejas y con solo 4 dedos tiene el descaro de hablar de la cara de otra persona. Está intentando provocarme para que le abra la puerta. La cosa miró a la antorcha humana con una sonrisa. No voy a caer en la trampa. Te sugiero que me dejes salir, o te vas a meter en un buen lío. Gritó Deadpool con voz débil. De repente, pareció oír algo, y su expresión se transformó en una de total asombro. Escuchó pasos muy pesados, como si un monstruo aterrador se acercara poco a poco. Wade pareció darse cuenta de algo e inmediatamente gritó. Espera. No. Olvídalo. Ni se te ocurra dejarme salir. Parece que el grandullón te mencionó Pym va a venir. La cosa sonrió y se crujió los nudillos, mirando al frente. Entonces, vio una figura atravesar la pared frente a ellos y salir. La persona era excepcionalmente alta, una cabeza más alta que Hulk y la cosa. Por alguna razón, aún llevaba puesta una pesada armadura de metal rojo. ¿Por qué los Vengadores no le habían quitado la armadura? Lo siento, amigo. Seas quien seas, será mejor que vuelvas a tu celda. La antorcha humana salió volando primero, deteniéndose frente a Juggernaut. Eres un criminal, deberías tener un poco de autocrítica. Juggernaut miró a la antorcha humana y pronunció una sola palabra con total indiferencia. Mover. Lo estás haciendo por las malas, amigo. La antorcha humana inmediatamente activó todo su poder, desatando un torrente de llamas contra Juggernaut. Ante esto, Juggernaut solo tuvo una reacción. Se quedó completamente inmóvil, absorbiendo las llamas. Su armadura de metal rojo comenzó a irradiar un calor aterrador. Miró a la antorcha humana a través de las rendijas de su casco abovedado y entrecerró los ojos. Entonces, extendió la mano, agarró a la antorcha humana por la cabeza y lo estrelló violentamente contra el suelo. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Por supuesto que no, murmuró la antorcha humana incoherentemente desde el suelo. Tengo refuerzos. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menci 457. Capítulo 457. El hechicero supremo invencible ha caído. Peter miró con asombro a Strange, que había entrado de pie y salido tumbado. No se esperaba este resultado en absoluto. Ni siquiera tú eres rival para Juggernaut. ¿Acaso crees que Kitorak es un ser insignificante como Velasco? Es una de las pocas deidades mágicas poderosas que pueden compararse con los Nisanti. Kitorak le otorgó su propio poder a su avatar, convirtiéndolo en una fuerza indestructible e imparable. No solo le concedió un físico robusto, sino también la inmortalidad y un gran poder mágico. La magia del tiempo no les afecta, y la fuerza bruta por sí sola no puede matarlos. Un campo mágico lo protege, haciéndolo resistente a la mayoría de los hechizos. ¿Cómo lo llamaste, el tanque rojo? Sin duda hace honor a su nombre. Es como un tanque que nunca se detiene. Peter miró a Juggernaut, que había destrozado la dimensión espejo y se dirigía hacia ellos a grandes zancadas. Juggernaut parecía furioso. Era imposible saber por lo que Strange acababa de hacerle pasar. Y bien, ¿este tipo tiene alguna debilidad evidente? A pesar de haber oído hablar de Juggernaut, Peter desconocía los detalles de sus habilidades y no pudo evitar preguntar. Mientras Peter lo ayudaba a levantarse, Strange comenzó a idear un plan. No es que no tenga ninguna. La gema carmesí de Kitorak otorga un poder inmenso, pero el poder que una sola gema puede proporcionar es, en última instancia, limitado. Por lo tanto, mientras uno pueda lidiar con ese poder, derrotarlo no es imposible.
Solo di que necesitas que aparezcan Hulk y Thor y listo, murmuró Peter para sí mismo. Miró a la cosa, que aún no había logrado levantarse. En ese instante, Juggernaut se abalanzó sobre ellos. Strange agitó la mano y, usando un portal del anillo de teletransporte, se teletransportó junto con Peter justo detrás de Juggernaut. ¿No tenéis, una especie de superprisión para criaturas mágicas? Podríamos enviarlo allí. Mientras Peter hablaba, se preguntaba por qué los cuatro fantásticos aún no se habían levantado. No parecían muertos, así que ¿por qué no se movían? ¿Acaso estaban allí tumbados sin hacer nada? Entonces Peter recibió una respuesta bastante decepcionante. No, no lo creo. En general, los seres con los que trata un hechicero supremo no pueden ser encerrados. Incluso si encontrarás una dimensión deshabitada para aprisionar a Dormammu, ellos si quisieran podrían simplemente destruir esa dimensión y escapar. Además, para empezar, no puedo atraparlos. Strange suspiró. A decir verdad, este tipo no tenía poderes particularmente complejos. Kitorak solo le había otorgado a Juggernaut dos cosas: inmortalidad y estadísticas increíblemente altas. Por eso necesito tu ayuda. Préstame colmillo de dragón un momento, dijo Strange, extendiendo la mano. Peter parpadeó, transformó el brazalete de su muñeca izquierda, integrado en su lanzatelarañas, en la espada colmillo de dragón y se la entregó a Strange. Dragonfang era un arma mágica única. Si bien sus efectos eran sencillos, además de mejorar la habilidad con la espada del usuario, tenía un atributo principal: la penetración mágica. Esto significaba que, con Dragonfang en mano, Strange podía atravesar el campo mágico que la gema otorgaba a Juggernaut y atacarlo directamente. Con ese pensamiento, Strange recitó un conjuro y alzó el vuelo, lanzándose directamente contra Juggernaut. Con una velocidad de vuelo extrema, una destreza exquisita con la espada y el propio impulso del Juggernaut al colisionar, Dragonfang logró asestar un tajo en el pecho del Juggernaut, pero sin causarle ni un rasguño. Por suerte, eso no era lo que Strange pretendía. Usó la espada como conducto para un hechizo rápido, intentando cortar la conexión entre el Juggernaut y la gema carmesí. Lo logró. Fue un hechizo poderoso. Observó cómo la armadura roja del Juggernaut se desvanecía rápidamente. Strange no pudo evitar esbozar una sonrisa. Entonces, observó horrorizado cómo la altura del gigante se reducía apenas un poco, casi sin cambio alguno. El oponente extendió la mano, agarró a Strange por la cabeza, le tapó la boca y estrelló violentamente al hechicero supremo contra el suelo. Sin boca, no puedes lanzar más de la mitad de tus hechizos, ¿verdad? Mientras Juggernaut hablaba, agarró la cabeza de Strange y comenzó a estrellarlo repetidamente contra el pavimento. Peter usó inmediatamente sus telarañas para tirar del brazo del gigante, pero fue inútil. Incluso sin el poder de la gema carmesí, este tipo era más fuerte que él. ¿Estás seguro de que no eres un mutante? El aturdido Strange fue arrojado a un lado por Juggernaut. El gigante entonces agarró la telaraña con ambas manos y lanzó a Peter lejos. Peter, a punto de estrellarse contra una pared, negó con la cabeza con impotencia, dándose cuenta de que las comunicaciones finalmente se habían restablecido. Inmediatamente contactó al capitán. Capitán, ¿cómo está la situación por tu parte? No pinta bien, dijo el capitán con voz entrecortada. Aparte de MS. Marvel, todos los del bando de los Avengers han sido comprometidos por AIM. Estamos haciendo todo lo posible por contenerlos, pero este Citizen V es un verdadero problema, ciudadano V. Peter hizo una pausa por un segundo antes de volver a mirar a Juggernaut. Preguntó, ¿es ese el superadaptoide que puede imitar los poderes de otras personas? ¿De verdad es tan fuerte? Incluso imitó a Hulk. Eso bastará. Al ver al Juggernaut abalanzarse sobre él de nuevo, Peter respiró hondo. Sea lo que sea que estés haciendo, capitán, te sugiero que te quites de en medio inmediatamente. Estoy a punto de enviarle un gran regalo al superadaptoide. El Capitán América, que constantemente esquivaba los ataques verbales de un superadaptoide que había integrado casi todas las habilidades de los Vengadores, puso los ojos en blanco con impotencia. Había estado esquivándolo todo el tiempo. Los consejos de Tony y Carol eran un disparate. El superadaptoide no se adaptaba simplemente a los enemigos que tenía delante. Era una máquina con su propia base de datos. Esto provocó que el capitán, considerado por muchos como el más débil, se enfrentara al enemigo más poderoso. Y él solo tenía un escudo. Tras esquivarlo de nuevo, el capitán vio abrirse un portal. Una silueta gigantesca salió disparada del otro lado, impactando directamente contra el superadaptoide, que ya había adquirido las proporciones de Hulk. Los dos colosos chocaron con un estruendoso impacto. Peter no había abierto un portal tan preciso. No podía abrir portales a lugares que aún no conocía. Fue Strange a quien habían inmovilizado en el suelo y golpeado hasta dejarle el pelo hecho un desastre quien lo abrió. Cruzó el portal con Peter, con aspecto exhausto, y asintió con impotencia. Tenías razón, Spider-Man. De verdad que necesito ir a la cárcel. 458. Capítulo 458. El principio y el fin de la aniquilación de los Vengadores de Para cuando Peter y Strange entregaron a Juggernaut, los Vengadores casi habían derrotado a los Vengadores estadounidenses. Si bien no pudieron terminar la batalla rápidamente, al menos lograron contener a la oposición. El primero en ser neutralizado fue Jack de Corazones. En realidad, no quería enfrentarse a los Vengadores y simplemente estaba siendo controlado por su traje de contención. Una vez que Carol dañó el traje casi por completo, Jack volvió a la normalidad. Sin embargo, dado que el traje estaba diseñado originalmente para suprimir su energía interna, Jack de Corazones ahora estaba perdiendo energía de forma considerable. Afortunadamente, la habilidad de Carol implicaba la absorción de energía, así que ese aspecto quedó resuelto temporalmente. Luego estaban Zax y Hulk. Frente a una masa de electricidad viviente, aproximadamente del mismo tamaño que él y capaz de volverse invisible, Hulk se sintió inicialmente un poco desconcertado. Sin embargo, eso no significaba que Bruce Banner se hubiera quedado sin ideas. Cuando Peter llegó, esta enorme masa de electricidad estaba sumergida bajo el agua y Hulk la estaba golpeando sin piedad. Literalmente, estaba siendo descargado. El siguiente era Ares. Tal como había dicho Thor, el dios de la guerra no preside la victoria, solo la guerra. Además, el estatus de ambos dentro de sus respectivas mitologías era completamente desigual. Thor era el dios principal más poderoso del panteón nórdico, aparte de Odín, mientras que Ares, si Ares siquiera podía figurar entre los 5 primeros, era una incógnita. En consecuencia, poco después de comenzar la batalla, se encontró en desventaja. Claro que solo era una desventaja. Al igual que otros en el campo de batalla, como Black Panther y Black Eagle, aún no se podía determinar un ganador claro. Sin embargo, el oponente al que el capitán debía enfrentarse era realmente problemático. El superadaptoide manifestó un escudo en su mano izquierda y un martillo en la derecha.
Su cuerpo era tan enorme como el de Hulk y vestía una armadura de hierro. Mientras avanzaba a grandes zancadas hacia su oponente, la visión era aterradora. De sus hombros emergieron lanzamisiles que disparaban sin cesar contra el capitán, quien solo podía esquivarlos repetidamente dentro de los estrechos límites de la arena. Esto duró hasta que el anillo de teletransporte abrió un portal y el Juggernaut se preparó, embistiendo al superadaptoide con una fuerza inmensa. El superadaptoide salió disparado por el impacto, pero rápidamente se recuperó y fijó su objetivo. Juggernaut miró a su alrededor confundido. Vio a los Vengadores y a los Vengadores de y al principio pensó que esta era la siguiente parte del plan de Spider-Man y el Hechicero Supremo. Reunir a todos sus aliados para atacarlo en grupo. Solo una pelea de grupo. Se suponía que Juggernaut debía tener miedo, pero, inesperadamente, nadie más se acercó a molestarlo. Solo la forma del superadaptoide comenzó a transformarse, adoptando una apariencia similar a la del Juggernaut. Adoptando el estilo de lucha de Hulk, asestó un poderoso golpe frente al Juggernaut. Este lo interceptó con un puñetazo, y ambos comenzaron a intercambiar golpes. La mano derecha del superadaptoide, que se había transformado en un martillo, golpeó con fuerza la cara del Juggernaut, mientras que el escudo en su mano izquierda bloqueó el contraataque del Juggernaut. Recuerdo que este tipo era bastante inútil cuando lidiamos con los simbiontes. Peter se rascó la cabeza. Modificó sus materiales base. Se parece un poco a como el metal líquido que compuso a Molten Man. Peter se quedó paralizado un instante, luego observó atentamente al superadaptador. En ese momento, el superadaptador se encontraba en un duelo de fuerza directo con Juggernaut. Ninguno se movió de su sitio, simplemente intercambiaban golpes feroces. Mientras la batalla continuaba, los alrededores comenzaron a temblar violentamente. Profundas e insondables grietas aparecieron en el suelo bajo sus pies, y las fisuras continuaron expandiéndose y extendiéndose. Al ver esto, el capitán gritó de inmediato. No podemos permitir que esto continúe. Spider-Man, tienen que moverlos. Usen magia o algo así. Strange suspiró con impotencia. Tu plan es terrible, Spider-Man. ¿Qué ocurre? Es poco probable que ese robot sea rival para Juggernaut. Y el hecho de que haya venido corriendo significa que Kitorak ya se ha percatado de esta batalla. Es improbable que podamos separar la gema de Kitorak de Juggernaut ahora. A menos que hubieras tenido otra manera en aquel entonces, de lo contrario, por supuesto que no tenía otra manera, o no habría abierto el portal. Maldita sea, debí haber olvidado consultar los presagios antes de salir de casa hoy, si no, ¿por qué tengo tan mala suerte? Strange suspiró con resignación. Esta vez no usó la dimensión espejo porque Juggernaut ya había demostrado que podía destruirla directamente. Tampoco usó el anillo de teletransporte, ya que usarlo en medio de la pelea podía provocar inestabilidad. Así que, simplemente, eligió otro método. Tras recitar un conjuro claramente anómalo, innumerables auras oscuras surgieron alrededor de Strange. Este hechizo requería bastante tiempo para ser lanzado y, por lo general, sería imposible ejecutarlo con fluidez en combate. Pero como se trataba de lidiar con dos tipos problemáticos a la vez, podía aprovechar su enfrentamiento para completar el conjuro. Mientras la energía oscura se acumulaba bajo los dos combatientes, Juggernaut pareció darse cuenta de que algo andaba mal e intentó huir. Sin embargo, el superadaptoide no tenía la capacidad de adaptarse a la magia y desconocía qué era aquello, así que le propinó otro puñetazo en la cara a Juggernaut para mantenerlo inmovilizado. Con un pilar de luz negra que se elevó hacia el cielo, ambos contendientes desaparecieron. Thor aprovechó la oportunidad para tenderle una emboscada a Ares, dejándolo inconsciente antes de arrastrarlo. Luego frunció el ceño mientras interrogaba a Strange. ¿Qué has hecho, hechicero supremo? Puedo sentir una energía maligna muy poderosa. Sí, exacto. Era un hechizo para sacrificar vidas a Dormammu, un ritual complejo y de gran envergadura. Así que se las envié a Dormammu, dijo Strange, sintiéndose inusualmente débil tras finalizar el ritual. En cuanto a los planes de Dormammu, no estoy del todo seguro. En cualquier caso, Kitorak sin duda irá a buscarlo. La dimensión oscura. Entre las incontables dimensiones extra, la dimensión oscura era una existencia bastante singular. En el pasado remoto, todas las dimensiones con características similares formaban una dimensión oscura mayor. Tras su fragmentación en un conflicto desconocido, se produjeron numerosos fragmentos. El mayor de esos fragmentos era la actual dimensión oscura. Todas estas dimensiones existían independientemente del multiverso mismo, trascendiendo su existencia. Dormammu, el gobernante de la dimensión oscura, estaba recibiendo a un invitado. Como decía, aunque he sido exiliado, sigo siendo el señor del limbo. Si estuvieras dispuesto a prestarme un ejército de seres sin mente, Velasco sonrió con aire adulador. Antes de que pudiera terminar su frase, vio un destello de luz. Acto seguido, una persona que portaba el aura de Kitorak, el señor Carmesí, y un robot fueron llevados allí. La sonrisa aduladora de Velasco se congeló. Acabo de recordar que tengo una cita con Mefistófeles, no te vayas todavía. Acepto la ayuda de ese ejército de seres sin mente, dijo Dormammu de repente. Con la condición de que hagas algo por mí. Tú mismo eres, más o menos, un dios demonio dimensional. Ve y ayúdame a explicarle las cosas a Kitorak. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi 459. Capítulo 459. ¿Dónde está Máquina de Guerra? Dado que Strange había realizado un enorme sacrificio para enviar tanto a Juggernaut como al superadaptoide al reino de Dormammu, los problemas que enfrentaban los Vengadores estadounidenses se resolvieron temporalmente. Los demás Vengadores se encargaron rápidamente de los miembros restantes. Mientras tanto, Tony, que viajaba a bordo del Air Force One con el presidente, recibió la noticia y comenzó a reír alegremente. Los Vengadores estadounidenses ya no representan un problema por el momento, señor presidente. Para demostrar que no representaba ninguna amenaza, Tony se quitó su armadura totalmente nueva y diferente, dejando el traje a un lado, listo para usar, mientras se sentaba a tomar el té y conversaba con el presidente. Inocentes que estaban siendo controlados, como Jack de Corazones y Darkhawk, han sido liberados. Tipos como Xfax y Ares han sido capturados. Tras analizar el alcance total del plan a través de la información y las pruebas presentadas por los Vengadores, el presidente Mateo Ellis estaba furioso. El presidente solía ser considerado un hombre razonable, pero en ese momento temblaba de rabia. Esto es sencillamente demasiado osado. ¿De verdad querían reavivar la guerra contra el terrorismo solo para evitar perder la atención de la Casa Blanca una vez que termine el conflicto actual? ¿Acaso tienen idea del esfuerzo que tanto la administración anterior como la actual dedicaron a gestionar las consecuencias del 11S? ¿Planear el asesinato del presidente de los Estados Unidos solo por los intereses de una sola empresa? Esto ya no es un contratista de defensa cualquiera. Debemos contraatacar con todas nuestras fuerzas.
Jamás esperó que Aang se atreviera a desafiar las leyes de Dios y de los hombres apoyando secretamente a organizaciones terroristas y aliándose con el vicepresidente. Su plan era eliminarlo e instalar en su lugar a un portavoz del complejo militar industrial. Además, buscaban utilizar la guerra contra el terrorismo como base para expandir su poder, infiltrándose finalmente en todos los niveles del gobierno para convertirse en el nuevo gobierno en la sombra de Estados Unidos. Esos malditos estadounidenses eran unos auténticos sinvergüenzas. Tony también albergaba algunas sospechas que se limitaban al círculo interno de los Vengadores. Teorías sin pruebas contundentes. Por ejemplo, la idea de que Aang colaboraba con Hydra, o que incluso era una rama de la propia Hydra. Recordó la apuesta que había hecho con el Capitán América. El Capitán había apostado a que Hydra pronto resurgiría, y, efectivamente, tenía razón. Hydra había regresado de inmediato, y los informes periodísticos sobre Hydra, mal disimulados, eran la mejor prueba de ello. Por supuesto, nada de esto tenía mucho que ver con la situación a la que se enfrentaban. Aang ya estaba en una situación comprometida, y sus ejecutores, los Vengadores americanos, ya no eran rival para Tony y sus aliados. Mientras tanto, Shield ya había asaltado el cuartel general de Aang, completando así el cerco al mismísimo Aldrich Gideon. De hecho, Shield podría haberse movilizado ya, señor presidente, dijo Tony con una sonrisa. Así que no tiene que preocuparse de que estos tipos puedan intentar alguna otra jugada. El presidente Ellis parecía querer decir algo, pero dudó, y finalmente guardó silencio antes de preguntarle a Tony por curiosidad. En ese caso, señor Stark, ¿por qué sigue usted aquí? Lógicamente, ¿no se ha resuelto ya todo? ¿Por qué? Esto aún no ha terminado, su excelencia. Para empezar, su colega todavía no ha sido capturado. Desconocemos cuántas personas están involucradas detrás de él. Señor presidente, este es su segundo mandato. ¿Acaso desconoce por completo el círculo íntimo del vicepresidente? Es un demócrata sureño, señor Stark. No sé si sigue de cerca la política, pero debo decir que el partido es complejo. Como es natural, cada uno tiene sus propios grupitos, de acuerdo, creo que entiendo, dijo Tony, con dificultad para mantener la compostura. Originalmente, su intención era pedirle al presidente una lista de sospechosos, pero ahora parecía que la lista era demasiado larga, e incluso el presidente no sabía por dónde empezar. Ante esta realidad, Tony pasó, impotente, a la segunda razón. Además, AIM es la fuerza detrás de los recientes ataques terroristas perpetrados por los 10 Anillos. Han creado una nueva sustancia química llamada Virus Extremis, que puede modificar el cuerpo humano. Si esta modificación se controla adecuadamente, el sujeto se convierte en algo parecido a un supersoldado. Sus capacidades físicas se ven enormemente mejoradas y posee cierto grado de autocuración. Tony vio cómo se iluminaban los ojos del presidente, pero el presidente también percibió que Tony tenía algo más que decir, así que inmediatamente preguntó, Pero si este estado se mantiene durante demasiado tiempo, puede provocar fácilmente un rápido aumento de la temperatura corporal, lo que resulta en una explosión. Señor presidente, ahora debería comprender de dónde procedían las bombas de los 10 Anillos. El presidente asintió, con el rostro ligeramente pálido. Siempre había pensado que este arte era dominio exclusivo de los seguidores de Alá. No esperaba que los seguidores de Cristo pudieran dominarlo con tanta destreza. Pero entonces, la expresión del presidente cambió de nuevo. Dado que el vicepresidente y AIM estaban aliados con el objetivo de eliminarlo para permitir que el vicepresidente tomara el poder, y AIM había desarrollado Extremis, que poseía tanto el rendimiento de un supersoldado como atributos de bomba humana, y en ese momento estaban en un avión. Señor Stark, quiere decir. Parece que usted todavía entiende la lógica básica, señor presidente, dijo Tony riendo. Pero no hay de qué preocuparse. Estamos muy seguros ahora mismo. Lo que me preocupa es otra cosa. ¿Qué es? Primero, ¿dónde está Rodney? Segundo, puesto que probablemente ya están en el avión, ¿por qué no han optado por hacerlo explotar? Tras su intervención, Tony le dio la respuesta al presidente. La razón es sencilla. Nos hemos desviado de nuestra ruta de vuelo, señor presidente. Los agentes de AIM pretenden secuestrar este avión y llevarlo a su verdadero destino, que probablemente sea el principal bastión de AIM. En medio de su alarma, el presidente Ellis notó la habitual tranquilidad de Tony y comenzó a calmarse. Sus nudillos tamborileaban involuntariamente sobre la mesa mientras esperaba que esta farsa llegara a su fin. En ese mismo instante, en la sede de AIM en Washington, los nuevos Thunderbolts de Shield ya habían irrumpido en las instalaciones y sometido a todos los miembros que se encontraban dentro. Aukeye, al frente del equipo, se dirigió a Fury. Prácticamente todos los empleados están presentes, director. Excepto algunos particularmente importantes. Déjame adivinar. Killian mismo, los científicos involucrados con el superadaptoide y Extremis, y algunos ejecutivos de alto nivel, ¿verdad? Casi exactamente, dijo Aukeye mientras le entregaba una tableta a Fury. Encontramos una memoria US de esas que están casi destruidas, pero no menciona el proyecto Extremis, que oficialmente no existe. El proyecto superadaptoide, el proyecto MODOK y el proyecto Cubo Cósmico. Fury frunció el ceño, mirando a Aukeye. ¿Es en lo que estoy pensando? Supuestamente es un producto sin terminar, estancado en la fase de concepto de diseño. No podemos encontrar los datos del diseño específico. Solo queda el nombre. 460. Capítulo 460. ¿Dónde está Mystique ahora? Debido a las guerras simultáneas lanzadas por AIM, los 6 Siniestros y la Hermandad de Mutantes, todo Estados Unidos se había sumido en el caos. En Nueva York, los X-Men estaban desplegados en masa, con la misión de proteger al senador Kelly mientras este impulsaba la ley de registro de mutantes, con el objetivo de evitar que su muerte agravara el conflicto entre los mutantes y la sociedad estadounidense. La Hermandad de Mutantes era una organización que llevaba años enfrentándose a los X-Men. Desde la época en que Magneto era el principal rival de los X-Men hasta la actualidad, siempre habían sido un grupo de extremistas que predicaban la supremacía mutante y buscaban erradicar a toda la humanidad por los medios más radicales. Actualmente liderada por Mystique, la hermandad compuesta por Locke, Toad, Tio y Múltiple Man irrumpió en escena, pero los X-Men la repelieron rápidamente gracias a su superior trabajo en equipo, a pesar de la superioridad numérica de la hermandad. Sin embargo, tras repeler a la hermandad, se encontraron con un problema muy espinoso. La persona más problemática, Mystique, había desaparecido. Miembros de los X-Men, ¿de verdad es necesario estar tan alarmados? El senador Kelly no comprendía del todo su extrema cautela. En su opinión, puesto que los terroristas habían sido ahuyentados, la zona circundante debería ser, en teoría, segura. Miró a su alrededor con impotencia, preguntándose qué beneficios podría obtener de aquel intento de asesinato.
Como senador que defendía el sentimiento antimutante en el Congreso, Kelly en realidad no odiaba a los mutantes. Al contrario, no albergaba ningún resentimiento hacia estos individuos con superpoderes. Después de todo, no había perdido amigos ni familiares por culpa de los mutantes, ni tenía parientes que fueran mutantes. En definitiva, no guardaba rencor personal. La única conexión era que su patrocinador financiero en aquel entonces era Stryker, y ahora lo era su sucesor. Estas personas eran el típico grupo de interés antimutante, y como su portavoz, Kelly, naturalmente, tenía que defender sus intereses. Por lo tanto, en cuanto a su actitud, en realidad no sentía mucha discriminación contra los X-Men. Por lo tanto, Cíclope implementó un método que no respetaba mucho la privacidad, pero que era muy efectivo. Hizo que la Reina Blanca escaneara las mentes de todos los que estaban cerca para detectar exactamente de quién se disfrazaba Mystique. Fue en ese momento cuando Kitty llegó desde el otro lado de un portal. Tras presenciar la tensa escena, sintió curiosidad, pero aún así siguió las instrucciones del profesor, acercándose al senador Kelly y diciéndole: "Hola, señor Kelly. Soy Shadowcat de los X-Men. Espero que reconsidere la ley de registro de mutantes. Lo siento, señorita. Esta no es solo mi opinión. La ley antimutante es un consenso social". El profesor Javier no dio tiempo al senador Kelly a reaccionar. En un instante, su conciencia fue transportada a otro tiempo y espacio. Allí, vio a una Shadowcat mayor, a Spider-Man y a un Charles Xavier a quien muchos creían muerto hacía mucho tiempo. Profesor Charles. Todos decían que estaba muerto. Fue el destino lo que me permitió volver a vivir. El profesor suspiró con impotencia y miró a su alrededor, mostrándole al senador Kelly visiones del futuro. Kelly descubrió con horror que su propia hija se encontraba en el campo de concentración ante sus ojos. Al igual que las demás, una fea cicatriz con la letra H le había sido grabada en la cara, cerca del ojo. Este es el sistema que usan los centinelas para distinguir a los humanos de los mutantes, dijo Charles Xavier a su lado. Los humanos sin superpoderes ni signos de mutación tendrán una H grabada cerca del ojo. Aquellos con superpoderes o con potencial para heredarlos tendrán grabada la letra A, y los mutantes, la letra E. Kelly vio como todos humanos comunes, individuos con superpoderes y mutantes por igual eran sometidos a análisis de sangre diarios, recibiendo solo ropa básica y raciones limitadas. Observó con terror cómo los centinelas masacraban a los humanos en grupos, no a los mutantes, sino a los humanos y a aquellos clasificados como A. Por el contrario, los mutantes rara vez eran sacrificados. En su lugar, eran sometidos a disecciones meticulosas. ¿Por qué?, preguntó Kelly al profesor temblando. ¿Por qué están haciendo esto? El gen X puede surgir en cualquier momento como una mutación genética a través de la reproducción humana. Por ello, el número de mutantes aumenta de diario. Nimrod, consciente de esto, probablemente determinó que erradicar a la humanidad es el medio más eficaz para controlar la población mutante. Resulta que los humanos no pueden controlar la IA superinteligente ni predecir su desarrollo. Independientemente de qué tipo de superia sea, una vez que nazca y derrote a su propia especie, seguirá el mismo camino. Se encargarán de la humanidad basándose en lo que el programa considere correcto, independientemente de si dicha atención es necesaria o no. El profesor miró al senador Kelly. Por eso los X-Men lo salvaron, senador. Porque Nimrod es producto del odio y el miedo humanos hacia los mutantes. Esperamos que, al salvarlo, podamos reducir ese odio y ese miedo. Yo no puedo dar ninguna garantía. La voz de Kelly estaba llena de confusión y pánico. Solo puedo decir, haré lo mejor que pueda. Haré lo mejor que pueda. Cuando el senador Kelly regresó a 2013, quedó en estado de shock. Se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era un error garrafal. Tenía que convencer a quienes lo apoyaban y contarles lo que había visto. Al percibir esto, el profesor se sintió muy satisfecho. Parecía que los engranajes del destino habían comenzado a girar. Sin embargo, en ese momento, la detección telepática de toda la zona por parte de la Reina Blanca había concluido. Tras finalizar el escaneo, la Reina Blanca dio una respuesta que nadie esperaba. Mystique no está aquí. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que Mystique no está cerca. A menos que haya un telépata más poderoso que yo protegiéndola en las inmediaciones, simplemente no vino. Emma miró a Cíclope, quien se sumió en sus pensamientos. El ataque a la prisión de la balsa, el ataque terrorista al presidente y el asalto aquí, todo ocurrió casi simultáneamente. La sincronización fue precisa, con el objetivo de mantener ocupados a todos los superhéroes. ¿Quieres decir que hay una conexión entre estos tres eventos? Cíclope significa que, en general, los humanos no pueden coordinar algo con tanta precisión, respondió Logan a la pregunta de Iceman. ¿Recuerdas a nuestro mayor enemigo? Todavía no ha aparecido. Nimrod no apareció de principio a fin. Si todo esto forma parte de su plan, Cíclope frunció el ceño. Entonces, ¿a dónde fue exactamente Mystique? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menk, no olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.